Hemos leído Daniel capítulo 5, versículos 24 al 28 para hablar bajo el tema contado, pesado y roto. Contado, pesado y roto. Esto lo hemos tomado en los versículos que acabamos de leer en Daniel 5:24, que dice que de la presencia de Dios fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Recuerde que las palabras cuando se conjugan quizás cambian un poquito en su forma, pero en sí la raíz es la misma. Cuando da la interpretación dice: Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto el fin, contó. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Quiero decirle que todos nosotros vamos a ser pasados por un proceso y Dios nos va a pesar, Dios va a contar, Dios incluso en algunos casos tiene que romper cosas o tiene que quitar de nuestra vida privilegios, porque a veces cuando Dios examina nuestra vida, Él se da cuenta que no hemos dado la talla. Si usted quiere, dígalo fuerte: no hemos dado la talla. Todos nosotros sabemos que en muchas áreas de nuestra vida no hemos dado la talla. Quizás usted dice: hermano, yo soy un cristiano fiel, yo vengo a la iglesia, yo hago lo que Dios quiere, pero siempre hay algo en nuestra vida en lo cual Dios nos habló, nos pidió, nos sugirió, y nosotros no fuimos capaces de darle la talla a Dios. Y no por eso, fíjese, porque a veces nosotros decimos: pero Dios no me ha cortado, Dios me sigue bendiciendo, porque Dios es misericordioso y no inmediatamente nos tira a un lado porque no fuimos capaces con un área. A veces Dios dice: no dio la talla para que lo pusiera en esto, pero lo voy a dejar de todas maneras para la salvación. Pero ¿cuántos quieren cumplir el propósito y la voluntad de Dios a cabalidad, en todo? La perfecta voluntad de Dios. Porque aunque Dios no lo envíe al infierno, aunque Dios no lo corte, sin embargo hay cosas en las cuales Dios lo quisiera poner a uno. Es su plan y es su voluntad. La pregunta es: ¿por qué, si es el plan y la voluntad de Dios algo, por qué yo no estoy ahí? Porque no hemos dado la talla. Gloria al nombre de Jesús. Porque no hemos completado, no hemos llegado a la medida de lo que Dios quiere. Y Dios siempre nos da privilegios, oportunidades en esta vida, para que con esas cosas que Dios nos ha dado nosotros podamos rendir fruto. Por ejemplo, si Dios le ha dado a usted la capacidad de hablar en público, pero usted lo único que hace con esa capacidad de hablar en público es enriquecerse a sí mismo, porque usted sabe que la persona que puede hablar en público y desenvolverse muy bien, puede dar conferencias, puede vender productos, puede hacer una gran cantidad de cosas para enriquecerse a sí mismo. La pregunta es: ¿ha usado usted eso que Dios le ha dado para comunicar el mensaje de salvación? Así como usted es capaz de convencer a cualquiera de comprarle hasta algo que no sirve, es capaz usted de convencer a cualquiera de que Dios es una realidad, de que Dios cambia, de que Dios... Más si Dios le ha dado esa capacidad y usted tiene el Espíritu Santo, la pregunta es: Dios se pone a contar y a mirar, hace tantos años Él tiene la capacidad, lleva 10 años convenciendo gente de muchas cosas, pero nunca ha convencido a uno de que yo soy real. Dios cuenta y Él tiene en cuenta las capacidades que nos ha puesto. Recuerde que a cada uno de nosotros Dios nos ha dado talentos, y aun cuando nos convertimos al Evangelio nos ha dado también dones. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo de Dios en su vida? Dones por el Espíritu Santo, gracia, favor. La pregunta es si con eso que Dios nos ha dado, porque Dios hace cuentas, así como cuando usted se sienta a hacer cuentas: yo le di tanta plata a fulano de tal para que le metiera tanto al almuerzo, se gastó tanto en la carne, tanto en el arroz, tanto. Vamos a ver
¿con qué me sale? ¿Cuánto fueran las ganancias de esa inversión que se hizo? Yo le di tanto dinero para hacer ese almuerzo, se le fue tanto en comprar las cosas, se le fue tanto en gas, en empleados tanto. Ahora vamos a ver qué quedó. Usted se sienta a contar a ver si sí funcionó el asunto. Asimismo, la palabra del Señor dice ahí, contado fue, en este caso, este rey Belsasar. Se contó todo lo que había sucedido en el reino y dice, y Dios le ha puesto fin. Pero luego dice también que fue pesado en balanza y fue hallado falto, no dio la talla. Y luego dice que fue roto y entregado aquello que tenía él a los medos y a los persas. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Porque a cada uno de nosotros, aunque usted piense, yo no sirvo para... ¿Cuántos alguna vez han pensado, uy, no, yo definitivamente no sirvo para nada? ¿Cuándo piensa usted que no sirve para nada? Cuando intentó hacer una cosa y no le funcionó. Pero no quiere decir que para otras cosas usted no sirva, ¿no? Sino que se frustra al no funcionar en esa cosa. Entonces usted dice, yo no sirvo para nada. Pero Dios no dice eso de nosotros. Dios a cada uno nos ha dicho que servimos para algo. Quizás no todos servimos para lo mismo, pero para algo servimos. Y Dios demandará de nosotros esas capacidades, porque llega un día en el cual se nos pedirá cuentas. Amén. Entonces vamos a ver el trasfondo de este capítulo. La escritura nos dice en el capítulo 5, versículo 1, que había un rey que se llamaba ¿cómo? Belsasar. Este rey organizó una fiesta. Estaba en la ciudad. Recuerde que Babilonia se convirtió en un reino. En ese entonces estaba de moda que las ciudades se volvieran ciudades-estado. O sea, una sola ciudad se convirtiera en un reino y luego empezara a unir otras ciudades hasta que se convertía en un reino más grande y en el futuro se volverían imperios. En el caso nuestro, o en la actualidad, hay una, por decirlo así, una ciudad o casi un barrio-estado muy conocido. ¿Cuál es? El Vaticano. El Vaticano está dentro de Italia, pero es una ciudad, vamos a llamarlo una ciudad, aunque es pequeñita, muy pequeñita, pero es una ciudad-estado, o sea, se considera el Vaticano como un estado independiente. En ese entonces también estaba de moda. Vamos a decir que aquí en Bucaramanga había alguien que decía, no, Bucaramanga se va a convertir en algo muy grande. Entonces iniciaban con Bucaramanga, le ponían unas murallas, empezaban a invertir con los campos cercanos y era independiente de Tunja, y aquí había un rey. Pero el rey de acá empezaba a conquistar las demás ciudades hasta que se convertía en el imperio o en el reino humangués, dependiendo del tamaño. Primero era un reino y cuando el reino se volvía muy grande, entonces ya era el imperio humangués, porque inició ¿desde dónde? Desde Bucaramanga, conquistando otros pueblos. Así inició con Babilonia. Iniciaron en aquella ciudad, pero empezaron a conquistar hasta que se volvió un reino y luego llegaron los medos y los persas y lo convirtieron ¿en qué? En un imperio, porque se creció más. La Biblia dice que este rey Belsasar estaba en la ciudad de Babilonia, estaba haciendo una fiesta. Pero cuando usted lee la historia, quizás no se percate de todo lo que está sucediendo cuando él realiza esta fiesta. Quiero decirle que la Biblia nos dice que hay tiempo para todo. Hay tiempo para llorar, hay tiempo para reír. Y usted sabe que hay momentos en los cuales no hay que estar en fiestas, ¿cierto? Por ejemplo, cuando al otro día usted tiene una entrevista de trabajo, estoy hablando, se supone, con personas que son redimidas por la sangre de Cristo, pero una persona que tiene una entrevista de trabajo al otro día, se supone que no se vaya de parranda la noche anterior. No va a llegar allá con el guayabo a la entrevista, con la cara demacrada, todo llevado, no. La lógica nos enseña que se supone que no es tiempo para fiestas. Entonces este hombre
realizó una fiesta en el momento que no debía realizarla. En el momento en el cual no hay que hacer fiestas, él se puso a hacer fiestas. El rey Belsasar aparece en este capítulo haciendo esa fiesta, pero si usted se pone a estudiar el resto, incluso yo me puse a mirar un poquito de la historia secular, nos dicen que la ciudad estaba sitiada. La ciudad estaba sitiada y Belsasar haciendo una fiesta. La pregunta es, si usted tiene una ciudad-estado, que es un reino, y usted es el rey encargado, y usted sabe que vinieron los del otro reino y sitiaron la ciudad y nos tienen encerrados, ¿usted se pone a hacer una fiesta? Olvídese, no es tiempo de hacer fiesta. En ese momento lo que hay que pensar son estrategias militares, provisiones. Pero ¿qué dicen los historiadores? Que al parecer Belsasar estaba muy confiado, porque él dijo, no, esta ciudad tiene muchas murallas, tiene muchas torres, tiene muchos lugares desde donde nos podemos defender, y además aquí adentro tenemos comida, mire, montones. Les voy a demostrar que tenemos mucha comida. Vamos a invitar a 1000 príncipes y vamos a hacer una comida aquí con los 1000 príncipes. Un banquete, dice la Biblia que hicieron. Ahora, si usted estudia otros reyes, cuando aparece el rey Asuero, cuando aparece el asunto, ¿recuerdan cuando Basti, que no quiso ir a la fiesta y que sí fue Esther? Ahí entre los invitados no solamente habían príncipes, también había personas de otros reinos, o sea, convenios. Hubo como cuando hacen esos arreglos entre naciones y dicen, no nos vamos a disparar, no nos vamos a dar duro, venga a mi fiestecita y siéntese y coma aquí conmigo. Pero en este caso solamente aparecen 1000 príncipes y no aparecen personas de otros reinos, como quien dice, yo no estoy interesado en hacer la paz, yo estoy confiado. Pero este varón Belsasar estaba confiado cuando no lo debía estar, porque ya estaba sitiado y lo iban a conquistar, y él se pone a hacer fiestas. Eso nos demuestra una persona orgullosa. Una persona orgullosa es aquella que cuando se está cayendo el mundo, de todas maneras no toma las precauciones que debe tomar, no hace lo que tiene que hacer, sino que dice, no, todo está excelente, vamos a hacer un banquete, invitemos a 1000 príncipes. Y ya está sitiado, ya lo van a conquistar, pero a él no le importa. Vamos a leer la historia, pero en un momentico, ya le voy a dar algunos datos. Este rey, más adelante nos van a decir, tu padre Nabucodonosor, le dice Daniel, pero en realidad en la Biblia encontramos muchas oportunidades donde se refieren al padre y no se referían al padre sino al abuelo. O por ejemplo, iban a hablar de los nietos y decían hijo. Por ejemplo, usted encuentra el caso de Labán, que le dice a Jacob que tus hijos son mis hijos, porque al parecer no existía la palabra nieto en los idiomas originales. Y por ejemplo, a veces no dice el tío, sino el hermano del papá, porque no existían varios nombres para llamar nietos, sobrinos, tíos, etcétera. Entonces ahí usted va a encontrar que dice tu padre Nabucodonosor, que en realidad, según los historiadores, era el abuelo, que según la historia secular era Evil-Merodach, tenía un bonito nombre. Evil-Merodach era el papá de Belsasar según la historia secular. Hay algunos puntos en que la historia secular y la historia bíblica discrepan o chocan. ¿Por qué? Porque la historia secular es contada por personas de Babilonia que no quieren dejar mal a su reino. Vamos a decir que un bumangués va a escribir la historia de Bucaramanga. Él va a escribir todo a favor de Bucaramanga, para que en el futuro, cuando lean la historia de Bucaramanga, quede como que Bucaramanga fue lo mejor. Entonces hay algunos puntos. Por ejemplo, cuando se narra la historia del éxodo del pueblo judío saliendo de Egipto, usted va a encontrar la historia como la escribieron los egipcios, y va a encontrar algunos puntos donde hay discrepancias. ¿Por qué? Porque los egipcios cuentan la historia desde su punto de vista a favor de Egipto, no a favor del pueblo de Dios.
Entonces por eso hay algunas partes de la historia, pero según lo que dice la historia secular, el padre de Belsasar era Evil-Merodach. Y la reina que aparece más adelante no era la reina esposa de Belsasar, sino era una reina madre, o sea, de esas mujeres que estuvieron en el reino, se muere o se quita el rey que había y queda el hijo, pero ellas todavía siguen ahí con esa posición de reina. Ahora vamos al capítulo. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces aquí ya vemos que él empieza a celebrar, a beber vino cuando no hay que hacerlo. El vino, aquí dice, y con el gusto del vino, o sea, cuando se empezó a emborrachar, empezó a llamar a las concubinas, a las esposas, o sea, eso se volvió una orgía. Ahora, ellos eran un poquito más conservadores, pero cuando se empezaban a emborrachar, empezaban a hacer cosas que no debían hacer, porque recuerde que el comportamiento de un borracho es que en el momento de su borrachera hace cosas que no debía hacer. Por eso encontramos en la historia que les estaba contando de Vasti, ella no se quiso presentar. ¿Por qué no se quiso presentar? Porque ella sabía lo que le iba a pasar. Cuando se emborracha todo el mundo, se forma un desorden, ella no quiere ir a esa fiesta porque sabe que se va a formar una orgía, un desorden. Por eso ella no quiere ir. En este caso, las mujeres llegan ahí, quiere decir que ya había mucho desorden. Se estaban bebiendo ellos, los grandes, las mujeres y las concubinas. ¿Pero en qué estaban bebiendo? En los utensilios que se habían traído del templo, de la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Recuerde que Nabucodonosor fue el que conquistó cuando estaba el pueblo en Judá y destruyó la casa de Dios, sacó los utensilios y se los llevó para Babilonia y estaban guardaditos. Y a este muchachito se le ocurre sacar las cosas sagradas de Dios que estaban apartadas y ponerse a beber vino y hacer una orgía y que todo el mundo bebiera, y se ponen a hacer un desorden incluso idolátrico. Dice, bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. Entonces dice aquí, la reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete, o sea, ella no estaba ahí. Por eso creemos que, por eso la mayoría de eruditos llegan a la conclusión que era una reina madre, porque no estaba en la fiesta. Dice, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre, no te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre. La pregunta es por qué ella sabe algo que él no sabe, y por qué ella le habla de los días de tu padre. Por eso se llega a la conclusión que era una reina madre. Ella estuvo
cuando los sucesos que hemos leído, que Daniel interpretó sueños, que Daniel hizo cosas grandes, y Nabucodonosor tuvo que reconocer que había algo sobrenatural y algo grande en la vida de Daniel, de Sadrach, Mesach y Abednego. Incluso ella habla casi con las mismas palabras con las que Nabucodonosor hablaba cuando Daniel mostraba esa manifestación de los dones de ciencia, de sabiduría, etc. O sea que esta mujer escuchó en ese entonces cuando Nabucodonosor se sorprendió y habló. Sin embargo, aquí encontramos que Daniel ya no es la persona principal que fue cuando Nabucodonosor. Esto quiere decir que cuando Nabucodonosor murió o desaparece de la escena del reinado y entra este otro rey, él dijo: ¿para qué tenemos a Daniel ahí? Quitémoslos de ahí, esa gente ya está muy vieja, consigamos magos y sabios nuevos. Él no entendía que era una persona diferente, que la Biblia dice que Daniel tenía un espíritu superior. Belsasar no le importó eso, y cuando eso ya no estaba Daniel ni nada en los lugares de privilegio, los había quitado, a pesar de que Nabucodonosor sí lo había tenido en lugares de privilegio. Belsasar ya no lo tiene en lugares de privilegio, ni siquiera se acuerda, y tiene que decirle esta mujer: en los días de tu padre había un varón llamado Daniel, en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Habla con el mismo lenguaje que Nabucodonosor. Y dice: y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia, entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. Gloria al nombre de Jesús. Entonces llaman a Daniel y le dice él: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de los cautivos de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. O sea, lo voy a poner otra vez en la posición que usted tenía. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. ¿Cuántos se acuerdan que Nabucodonosor resultó como un buey por allá comiendo pasto y que sus garras le crecieron? Dice: hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar,
¿no has humillado tu corazón sabiendo todo esto? O sea, él tenía conocimiento de lo que le ha sucedido a Nabucodonosor, como por causa del orgullo resulta por allá como una bestia comiendo pasto, y usted, en lugar de humillarse, en lugar de servir a Dios, en lugar de dejar a aquellos mediante los cuales Dios habla, en lugar de dejarme a mí como consejero, y en lugar de dejar a Sadrach, Mesach y Abednego para que sigan dirigiendo, trae a otra gente, porque usted no quiere tener temor de Dios, porque usted no quiere humillarse delante de Dios. Eso es lo que le está diciendo Daniel a él. Tras de que usted ya sabe lo que le pasó y usted no coge escarmiento, usted no siente que le va a pasar nada, aparte de que el reino ni siquiera se lo ganó usted. El reino lo obtuvo Nabucodonosor porque él fue y peleó. A él se le entregó el reino porque Dios se lo dio. Él se enorgulleció y ahora parece usted un aparecido. Porque según la historia secular se dice que a este muchacho lo dejaron ahí como por no dejar. Al padre de él lo quitaron, a Evil-Merodach. Lo quitaron porque fue como un reinado muy maluco, y lo quitaron. Y otro rey principal agarró y a él lo dejaron como un sustituto, como un subordinado. Y como por misericordia está ahí. Y Daniel le está diciendo eso. Usted está ahí y no se humilla, sino que se enorgullece. Y aparte de eso dice la Biblia, sino que contra el Señor, versículo 23, el Señor del cielo te hace ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que escribió en la pared. Usted quiere a la interpretación, le dice, entonces aquí le explico toda la historia. No solamente le dio la interpretación, le predicó un buen sermón primero. Le dijo, mire, usted era para que estuviera humillado. Usted era para que con toda la información que sabe estuviera sirviendo a Dios. Porque hay mucha gente hoy en día que le pasa así. Con todo lo que usted ha experimentado, con todo lo que usted ha oído y con todo lo que usted ha visto, era para que usted fuera una persona fiel al Señor. Pero en lugar de servir a Dios, dice la palabra que Él trajo las cosas sagradas y las profanó. Se puso a beber y a perder el sentido, porque usted sabe que cuando la gente bebe ya no piensa correctamente. Hacen cosas que no tienen que hacer. Y hay gente que, a pesar de las oportunidades y privilegios, porque yo le digo, a él le entregaron por misericordia lo que tenía, y yo creo que habría sido una historia supremamente diferente si este varón Belsasar hubiera guardado los preceptos del Señor. Si en lugar de haber adorado y alabado a estos otros dioses, él se hubiera concentrado en hacer la voluntad de Dios y hubiera dejado en su posición a la gente que podía guiarle en el camino de verdad, en el camino de rectitud. Pero ¿qué hicieron? No dejaron a los que hablaban la verdad, los quitaron y trajeron a otros astrólogos, trajeron a otras personas que practicaban la brujería. Y cuando la gente abandona el consejo de Dios, abandona la palabra de Dios, abandonan la guianza del Espíritu Santo, entonces se vuelven a la brujería, se vuelven a la hechicería, se vuelven a los demonios. Y entonces es cuando Dios empieza a contar todo lo que les dio. Dios empieza a pesar sus vidas y el Señor dice, tengo que cortarlos, tengo que romper aquello que les di. Están muy bonitos viviendo en su reino, pero yo les voy a quitar ese reino, porque ese reino no es para que vivan como están viviendo. ¿Cuántos pueden alabar el nombre del Señor? El Señor empieza a decir, lo que yo te he dado no es para que vivas así. Los privilegios que tienes no es para que vivas así.
las capacidades que tienes no es para que las uses así. Y todas esas cosas no son para tus comodidades y tampoco son, como dice la Escritura en el libro de Santiago, para nuestros propios deleites o placeres. Son para la gloria de Dios, son para que nosotros podamos hacer algo para Dios, pero empezamos a usar las cosas que Dios ha dado, las cosas que vienen de arriba, para profanar y para adorar otras cosas. Alabanzas al Rey de la Gloria. Entonces es cuando Dios permite que sucedan cosas que nos hacen dar miedo. Este hombre dice que una rodilla pegaba contra la otra. O sea, eso significa que le dio mucho miedo. Quizás tenía pañales, no sé, pero le dio mucho miedo. Y no solo a él, porque todos estaban viendo. Y usted se imagina, haga de cuenta que usted está en una reunión comiendo y de repente aparece una mano, pero no sin videobeam, ¿no? Sin tener usted un proyector de video. Y que aparezca una mano y que empiece a escribir en vivo y en directo. Y usted dice, y bueno, ¿y esa mano de dónde salió? Y no entiendo lo que está escribiendo, ¿qué estará diciendo? Ahora, esta gente conocía el mover espiritual porque le gustaba la astrología, le gustaba la brujería, le gustaba todas esas cosas. Pero eso no lo mandó a hacer él. Ese trabajito no lo pagó. Porque es que esa mano no venía de lo que él conocía y de lo que él podía pagar. Esa mano era algo sobrenatural que venía de arriba, que no importa si lo quiere o no lo quiere, Dios dice lo que quiere decir. No importa si la gente no quiere oírlo, no importa, aleluya. El Señor dice, del Dios del cual, en cuya mano está tu vida, a Él no honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que escribió. Pero ellos no podían. Fíjese que Él mandó a llamar a los sabios, a los astrólogos, a los caldeos y toda esta gente, para que leyeran e interpretaran. Y dice la Biblia que ni siquiera lo pudieron leer. Y estaba turbado en sus pensamientos. O sea, esa escritura tuvo un efecto en la mente de ese rey. A pesar de que todos estaban asustados al verlo a él pálido. Porque a él le sucedió algo. Eso es como cuando hay momentos en que hay un predicador que usted siente que le cae una unción especial. De esa, yo no sé si usted ha visto esos predicadores. Yo en alguna oportunidad hablé con alguien, predicador, y está hablando con usted y lo mira a los ojos y usted siente que le está mirando el alma, las tripas, todo. Y usted está saludándole, usted le habla y usted siente como una cosa así por dentro. Y usted dice, ¿será que acabo de salir de un ayuno? Porque usted siente algo, no es solamente lo que le diga. Puede que lo esté saludando y hermano, ¿y qué más? ¿Cómo le ha ido? Bien. Y usted siente que le está mirando otras cosas. Él no entendía lo que estaba escrito en la pared, pero él sentía que había algo. Así como cuando usted viene a un culto en inglés y quizás usted no sabe hablar inglés y usted no entiende, pero usted siente algo. Gloria al nombre de Jesús. Porque en el mundo espiritual existe eso, no solamente lo que entendemos, sino también las manifestaciones que hay. Y yo le digo que cuando Dios se manifiesta, Dios tiene muchas formas, diversas formas de manifestarse, y a veces a Dios se le da por manifestarse con eso que llamamos nosotros temor. Y no estamos hablando de temor temor de las películas de terror, no. Estamos hablando de ese temor reverente que usted siente. Como en una oportunidad que yo estaba orando y cantando y llorando y moqueando, y empecé a sentir la presencia de Dios en el cuarto, y fue tan fuerte que yo tuve que cerrar los ojos y apretarlos, porque yo dije, si yo llego a verlo, me muero.
Sí, o sea, yo sentí como que ya venía, pero no era el diablo, no era un demonio, yo sabía que era algo de Dios. Pero me entró una cosa tremenda por dentro. No pegaba una rodilla contra la otra porque estaba sentado. Pero yo sentía que si yo abría los ojos y veía, yo me iba a morir. Porque Él es tan santo. Usted puede decir, levante la mano los que son santos aquí. Ya nadie es santo, ¿eh? Si hubiera preguntado eso antes, todo el mundo hubiera levantado la mano. Pero fíjese una cosa, uno dice, hermano, somos santos porque Jesucristo nos santificó, nos justificó, etc. Pero cuando se manifiesta la gloria de Dios de esa forma, Él es tan santo que usted se mira y usted dice, no, yo lo miro y me muero. El profeta Isaías dice cuando tuvo la visión, soy muerto porque mis ojos han visto a Dios. Y era un profeta. Y él dice, soy hombre de labios inmundos que habito en medio de pueblo de labios inmundos. El profeta Isaías, el profeta mesiánico. Ahora imagínese a este rey impío que se le ocurrió sacar las cosas del templo de Dios, las cosas sagradas, ponerse a beber y a adorar otros dioses y a tener una orgía, y se manifiesta Dios como cuando Dios dice, a mí no me gustó eso. ¿Cuántos saben que a veces Dios dice, a mí no me gustó eso? Porque hay gente que solamente está acostumbrada a experimentar la presencia de Dios cuando Dios dice, yo estoy contigo, hijo mío, yo nunca te dejaré ni te desampararé. Y hay gente que le encanta ir a esas iglesias, uy hermano, hay una unción tan preciosa, pero solamente cuando le dicen esas cosas bonitas, yo estaré contigo hasta el final, hijo mío, camina, esfuérzate, pero yo estoy ahí a tu lado. Y qué bonito cuando la presencia de Dios nos consuela, cuando la presencia de Dios nos conforta, cuando la presencia de Dios nos edifica. Gloria a Jesús. La palabra del Señor dice que la profecía es para edificación, consolación y exhortación. Pero a veces también Dios se manifiesta diciendo, eso no me gustó. Y esa también es la presencia de Dios. Es la misma gloria de Dios. Y yo no sé si usted alguna vez ha experimentado esos días en los cuales usted empieza a sentir como que Dios no le gustó algo. Y usted empieza a sentir un afán por dentro. Porque usted siente que como que Dios lo está contando todo. Ese día Dios dijo, bueno, vamos a mirar. Lleva 3 meses. Hace 3 meses que lo empecé a bendecir, le di esto, le di lo otro, hice esto con él. Y mire cómo está actuando. Y luego Dios empieza a pesarlo. Vamos a ver cómo está el orgullo. Uy, no, está súper orgulloso. Ese día usted empieza a sentir que Dios está pesándolo. Y usted como que empieza a percibir que, uy, Dios como que está dándose cuenta, o ya sabe, pero está manifestando su desagrado. Que yo estoy como orgullosito, estoy como que no me quiero someter, estoy como con esta actitud que a Dios no le agrada. Y empieza usted a sentir el terror, en la terronera que decimos por ahí. Y yo siento como, porque yo no sé por qué Dios me ha dado esta palabra en esta mañana. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero yo voy a hablar y voy a predicar lo que Dios dice. Aleluya. Dios nos hay personas aquí que Dios le ha dado privilegios grandes. Estás en posición como Belsasar por misericordia de Dios, no por muy bueno, ni tampoco porque hayas conquistado los reinos, porque eso simplemente lo heredó. Y cuando estás pasando por situaciones en las cuales deberías estar de rodillas clamándole a Dios y pidiendo misericordia, estás haciendo banquete con los grandes. Y en lugar de estar consciente de la situación, quieres hacer de cuenta que nada está pasando. Y si es necesario tomar vino porque cuando tomas vino se te olvidan los problemas. Pero el Señor no quiere que ignores esos problemas. El Señor quiere que arregles esos problemas. Inshamaki alamasaya.
Hamashanda la vaquía. Hay que dejar de hacer de cuenta que no está pasando nada cuando sí está pasando algo. Cuando usted sabe que su vida no está bien, no podemos ignorar. No podemos hacer de cuenta que nada está ocurriendo. Me voy a ir de paseíto para que se me olvide esos problemas. Y toma vino y al otro día usted sabe que tiene ese problema. No, el paseíto no me funcionó. Vamos a sacar un paquete turístico. Vámonos de viaje varios días. Pero eso tampoco le va a arreglar. Otro poco de vino y eso tampoco le va a arreglar la situación. Traigamos las mujeres y las concubinas y traigamos amigos. Más vino, más entretenimiento, más placeres, más cosas. Eso tampoco le va a arreglar la situación. Eso no va a evitar que sus enemigos sigan afuera de la ciudad sitiándola. Mientras usted hace todo eso, el enemigo sigue dándole vueltas a la ciudad y está diciendo cómo vamos a destruir las murallas, cómo nos vamos a meter y cómo vamos a quitar aquello. Y recuerde, fue algo que por la misericordia de Dios tiene. Y usted dice, no, pero como fue Dios el que me lo dio, nadie me lo va a quitar. Pues quiero decirle que Dios mismo puede dejar que otros tomen ese lugar, porque Dios no le dio eso para que usted se desordenara. Dios no le dio eso para que usted se emborrachara. Dios no le dio eso para que usted se olvidara de lo que está sucediendo. Alábelo si usted puede. Alábelo si usted puede. Es tiempo de que empecemos a contar, porque a veces esperamos hasta que Dios cuente y hasta que Dios pese, cuando usted mismo podía haber desde hace rato contado y pesado, y a veces no lo hacemos y por eso seguimos y seguimos en la vida que estamos y no arreglamos nada. Entonces Dios dice, usted no contó sus días, no contó ni pesó su estado. ¿Cómo está usted? Entonces ahora déjeme que yo lo hago. El asunto es que las pesas y las balanzas que usamos nosotros son las que las podemos arreglar. ¿Cierto que usted va al mercado y uno espera que la persona que le está vendiendo pues lo esté haciendo honestamente? Y cuando usted va a hacer las cosas, usted espera que la balanza esté todo honestamente. Pero cierto que hay gente que la cambia, la modifica, la arreglan para que le dé un peso cuando no lo tiene. Y hay otros que no mueven la balanza, sino que la pajarilla la meten entre un poco de agua toda la noche. Al otro día, claro, usted pone eso y eso pesa un montón, pero está lleno de agua cuando usted lo lleva y lo frita. Ay, me engañaron en el mercado. Porque los seres humanos somos así. Y con la vida espiritual, nosotros decimos, ay, el Señor me ha bendecido, vamos a pesarnos. Y primero agarramos la balanza y empezamos a moverle. Y luego ahí sí ponemos nuestra vida, decimos, uy, sí, mire cómo estoy de bien, engañándonos. Porque usted mismo sabe que modificó la balanza para luego pesarse. Hay otros que hacemos como lo de la pajarilla, nos metemos en un montón de agua, nos inflamos y luego ahí sí nos tiramos encima de la balanza y decimos, yo predico, yo evangelizo, yo oro, yo ayuno y yo adultero. Yo robo y yo engaño y yo le pego a mi mujer. Shamakia Masaya Kenda. Claro, usted se infla y se mete un montón de agua diciendo que predica, que evangeliza, que ayuna, que ora, que diezma, que da ofrenda, pero se le olvida incluir también ahí. Aleluya. Creo que Dios nos está hablando a todos. ¿Cuántos creen que Dios nos está hablando a todos?
Y como Dios, llega un momento en el que Dios dice ya no más, le dio oportunidad para que contara, pesara y arrancara de su vida lo que tenía que arrancar, pero no lo arrancó. Ahora yo no le voy a arrancar lo que tenía que arrancar, ahora le voy a quitar todo. Romperé tu reino. Porque a veces, fíjese, cuando usted no quita una cosa que que debía quitar, entonces a veces le tienen que quitar todo. Por no sacrificar una cosa, sacrificó todo. Le dice, esta mano trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. O sea, usted tuvo suficiente tiempo. ¿Cuántos creen que Dios siempre nos da suficiente tiempo? Que Dios tenga misericordia de nosotros y aprovechemos el suficiente tiempo que Dios nos da. Porque cuando ya llega un carro, lo atropella a usted, ya usted no puede pensar, ni repetir, ni tener suficiente tiempo para nada. Quizás todo ese día lo tuvo para que usted se arrodillara, le dijera: Señor, yo sé que soy una persona que me ha apartado de tu voluntad, soy pecador. Pero no lo hizo. Cuando ya lo atropella el carro, ¿ya qué? Gloria a Jesús. Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. ¿Cuántos quieren que cuando Dios nos pese, Dios diga: está a la medida? O Dios diga: bueno, lo único que hay que hacer es ponerle unas vitaminas, o hay que darle más palabra, pero no más. Que no diga: uy, no, todo lo que le he invertido a este muchacho y ahora lo tengo que desechar. Y luego dice: Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Ahora, él le puede mandar a poner lo que sea de ropa a Daniel por haberle dicho la interpretación, pero eso no quiere decir que va a cambiar. No sé si me entienden. O sea, Daniel suelta el mensaje profético fuerte, y porque usted trate de decir: ay, venga, tratamos al profeta bien, pongámosle buena ropa, pongámoslo de tercero en el reino, hagámoslo grande, eso no va a detener esa palabra, porque la palabra que fue enviada no retornará el vacía, sino que hará aquello para lo cual fue enviada. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Él hizo eso con Daniel, le mandó a poner vestido, le mandó a poner buen calzado, oro, proclamar que él era el tercero. Pero mire lo que dice: la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Ahora, me impresiona que la noche que él murió, ese día el hombre estaba emparrandado. Qué triste que cuando se llegue el momento de definir qué va a pasar con nosotros, nosotros estemos en una fiesta alabando dioses extraños. Eso es para examinarnos. Él pensaba que no le iba a pasar nada, así como nosotros pensamos que no nos va a pasar nada. A mí no me va a pasar nada y yo sigo haciendo mi fiesta. Y a veces no sabemos que ya se acabó el tiempo. Y como ya se acabó el tiempo, a veces Dios permite incluso que aparezca una mano en la pared. Que un domingo se levanta el hermano Sammy con un estilo diferente, con un mensaje diferente. Esa es una mano anunciando: pídale misericordia a Dios.
Estos son el tipo de mensaje que a la gente a veces no le gusta, porque en lugar de hacerlo brincar y correr y saltar de la alegría, lo que hace es que las rodillas peguen la una contra la otra. Quizás usted no está viendo rodillas pegando una contra la otra, pero cada uno de nosotros por dentro sabemos cuando Dios nos está hablando y nos está diciendo que tenemos que ponernos a cuentas. Gloria al nombre de Jesús, porque el Señor nos prueba. En esta hora el Señor nos testea, el Señor nos pesa para ver si somos útiles o no, si sigue invirtiendo en nosotros o no, si sigue dando todo lo que nos da o no. Zacarías 13:9 dice: y meteré en el fuego a la tercera parte y lo fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré: pueblo mío, y él dirá: Jehová es mi Dios. Jeremías 9:7 dice: por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo los refinaré y los probaré, porque ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? Dios dice: ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? Job 23:10: mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Usted sabe, uy, qué bonito encontrar. Por ahí dice: no todo lo que brilla es oro. Qué bonito, oro. Dios dice: vamos a probarlo. Se ve bonito, brilla un montón. ¿Cierto que a veces nosotros brillamos bastante? Pero a veces cuando Dios dice: vamos a probarlo, y nos refinan como al oro, y empieza el fuego de Dios, el fuego de Dios, a veces no quedó nada. Pero Job dice, ¿cómo lo dice Job? Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 11: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Versículo 12: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. ¿Cuántos alaban a Dios todavía? Segunda de Corintios 5:10: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Eclesiastés 12:14: porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Mateo 12:36 y 37: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Llega el día en el cual tendremos que dar cuentas. Y Dios va a decir: tantos días, tantos meses, tal lugar, tanta plata, tanta comida, tanta paciencia en el pastor para con usted, tanta paciencia en su esposa para con usted. Cada vez que ella decía: Señor, dame paciencia, yo le daba paciencia con usted. Todo eso lo invirtió Dios. Llega el día en el que Dios pide cuentas. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? Pero yo quiero decirle que no todo está perdido. Estamos aquí en culto y estamos en la presencia de Dios, y la gracia de Dios está disponible para cada uno de nosotros.
Este es el día agradable, este es el día de arrepentimiento, este es el día de la renovación, de la restauración. Quizás usted se pone a meditar y usted dice: oh, Dios me está pesando, Dios está contando, Dios está mirando qué pasa con mi vida. Y quizás si yo salgo de este culto hoy así como yo estoy, Dios va a romper el reino. Dios va a quitarme aquellas cosas que yo sé que son de Él, que provienen de Él, que no fue por mi fuerza, no fue por mi capacidad, no fue porque yo soy muy inteligente, fue porque Dios me lo ha dado por su gracia y misericordia. Y usted sabe, si usted sale de este lugar de la forma como entró, usted sabe lo que puede pasar. Pero hay tiempo, hay oportunidad. Dice la palabra en Isaías 43:25: yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Me gusta que es por amor de Él mismo, porque Él no se puede negar el amor a sí mismo, porque Él es amor. Por amor de mí mismo, yo borro tus rebeliones. Hoy usted puede ser transformado, revestido, puede ser cambiado. ¿Cuántos quieren salir de este lugar diciendo: el Señor quizás me está pesando, pero el Señor voy a salir como oro, como dijo Job? El Señor me está probando, pero voy a salir como oro. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 5 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Mateo 25:33 nos muestra los que son puestos desechados y los que son aprobados. Recuerde que si lo prueban a uno es para saber si es aprobado o desechado, si sale como oro o si sale como pura escoria, si sale útil o si sale inútil. Mateo 25:34 dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino. ¿Quiénes? Los de la derecha, porque también puso a otros a la izquierda. Contado, pesado y roto. O puede ser contado, pesado y levantado, restaurado. Usted es el que escoge. Dios cuenta, Dios pesa, pero el resultado final depende de si nosotros en esta hora tomamos la determinación de decirle: Señor, borra mis rebeliones. Si usted, en lugar de ignorar como este rey Belsasar ignoraba, de emborracharse y de tomar placer en las cosas terrenales para tratar de olvidar, para no sentir el peso, en lugar de hacer eso, si usted hoy le dice: Señor, hoy me descubro delante de ti como soy, Dios hace algo especial en nuestra vida.